Listo, mejor, ya estamos aquí con todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo de espera. Ya estamos aquí con la doctora Elena López Gavito. Como siempre, un gusto compartir espacio con usted. Ya estamos en Facebook también, con la gente comentándonos, como el doctor Javier Calvo Sáenz, que nos pone saludos desde Monterrey. Muchas gracias, Héctor, por hacerte presente. Ya también tenemos aquí al doctor Bruno Hernández, a quien le voy a pedir de favor que acepte mi invitación como panelista para poderlo hacer su anfitrión y de esta manera poder dialogar todo esto. La doctora Elena López Gavito ya es coanfitriona también. Le invito a prender cámaras, micrófonos. Bruno Hernández ya aceptó mi invitación. De una vez hacemos coanfitrión para ya estar los tres en diálogo. Un gran tema, señoras y señores, un gran tema. Tenemos alternativas profilácticas en el cierre de pared abdominal en pacientes con alto grado de dehiscencia. Creo que así se pronuncia, si no ahorita me corrigen. Doctor Bruno Hernández, él es R5 de endoscopía gastrointestinal, diagnóstica y terapéutica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, cirugía general UDG en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca, medicina general también en la Universidad del Valle de México. Con nosotros, doctor Bruno Hernández, un honor presentarte. ¿Estás por ahí? Así, ya lo veo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto más saludarlo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. También es un gusto para mí estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Y como lo dices, un tema que en lo personal me agrada, me interesa bastante. Entonces espero aportar algo de la experiencia que he obtenido en este año con ustedes. Gracias. Correcto, muchas gracias. Presento también con mucho gusto a la doctora Elena López Gavito. ¿Cómo está, doctora? Pues estoy muy bien, ya viendo que todo el mundo anda con maletas y con supuestamente ya listas para irse de viaje y toda la cosa, ¿no? Entonces, donde estemos, la ventaja de este medio es que nos podemos conectar de donde estemos. Ya ven, mira, ahí Tony está en un centro comercial, ¿verdad? Yo estoy aquí en la casa de ustedes, disfrutando de esta tarde que con el cambio de horario es de día todavía aquí en Mazatlán. Entonces, pues todavía tenemos un poquito de luz natural. Y pues dándole la bienvenida a Bruno, hoy también tenemos de invitada a la doctora Irma Sánchez, que es la maestra del curso de la Academia Virtual de Hernias. La doctora está por ingresar y pues tiene un amplio currículum que lo presentaremos después de tu ponencia. Ya se te explicó que primero tú, Tony te va a presentar, Bruno, y vas a tener 30 minutos para exponer tu tema. A continuación, ya está la doctora Irma Sánchez, ya la podemos también hacer coanfitriona. Ya está como espectadora. Posteriormente a tu comentario de 30 minutos vendrá nuestra mentor invitada y experta en el tema, la doctora Irma Sánchez, quien hará buenos comentarios y pues que realmente escoger una gente experta vale la pena porque pues aparte que está actualizada, es reconocida internacionalmente y pues es cirujana y pues a mí me agrada mucho que siempre estemos aquí acompañándolos y pues recordarte que es un programa de residentes para residentes y eso es muy bueno porque tu foro, aunque tengamos mucho acompañamiento de cirujanos, tu foro definitivamente son tus compañeros y pues hemos tenido a lo largo de estos 2 años una experiencia maravillosa porque se han presentado temas diversos y variados que han sido muy importantes para pues poder enmendar la falta de actividades en las residencias por el tema del confinamiento y COVID, pero además es una oportunidad y créanme que yo he participado en foros que hay foros muy importantes donde hay la mitad de asistencia. Siéntanse, por favor, comprometidos con que es su programa y pues le cedo la palabra a Tony para que nos presente oportunamente. Faltan 2 minutos. Vamos a ver desde dónde nos están acompañando. Nos tendrían que decir, pues mira,
está Felipe Gerardo Serrano Leiva, que nos está acompañando desde Pachuca, que por cierto, les fue muy bien en el fútbol, ¿verdad? A los del Pachuca que le ganaron a Tigres, ¿no, Tony? Ayer le gana a los Tigres 2-1, Pachuca a los Tigres 2-1. ¿Cómo la ven? Pues bueno, felicidades, Gerardo, y a ver cómo nos va aquí a Mazatlán con la máquina, ¿verdad? Que van a jugar. Pues para que vean que estamos enterados de todo, ¿no? Porque si estamos con ustedes, tenemos que estar compartiendo este viernes maravilloso, previo a la Cuaresma, y que pues estaremos conectándonos como en tiempo y forma. Y pues le cedo la palabra a Tony para que vaya presentando a Bruno y después de eso ya nos haga favor, Bruno, de compartir su pantalla. Es correcto, ya dando las 8 en punto en el horario centro de México, vamos arrancando. Como ya lo mencioné, el doctor de esta noche, el protagonista es el doctor Bruno Hernández Herrera, nos va a dar el tema alternativas profilácticas en el cierre de pared abdominal en pacientes con alto grado de dehiscencia. Según yo, así se pronuncia, doctor, corrígeme, o así se pronuncia. Es de dehiscencia. Dehiscencia. Ok. Ahí creo que ya, hay para ir puliendo, hay que ir puliendo. Sí. Yo soy doctor, no soy doctor, soy licenciado, no desconozco a veces esos términos, pero para eso tenemos al experto que es Bruno Hernández en el tema, ¿no? Y como ya lo mencionó la doctora Elena López Gavito, es un programa de residentes para residentes, una gran plataforma para ustedes para mostrar sus enseñanzas y también para aprender nosotros mismos. Doctor Bruno, adelante, comparte su pantalla. Ya la explicación la dio Elena López Gavito, tiene 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entre Elena e Irma Sánchez complementarán la charla con preguntas, comentarios, pero también involucro al público a que participe con comentarios, saludos, felicitaciones, que se haga presente para aprovechar este viernes social. Si ya estamos aquí, pues vamos enriqueciéndolo, ¿no? Con comentarios, preguntas y saludos. Adelante, doctor Bruno. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por estarnos acompañando. Sabemos que es un horario un poquito accesible para todos, entonces gracias por regalarnos estos minutos. Me presento, soy el doctor Bruno Hernández Herrera. Actualmente soy residente de endoscopía gastrointestinal, diagnóstica y terapéutica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Realicé mi residencia de cirugía general en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, y soy egresado también de la Universidad del Valle de México para Medicina General. Pues bueno, vamos a iniciar. El tema del día de hoy va a ser alternativas profilácticas en el cierre de pared abdominal en pacientes con alto grado de dehiscencia. Es un tema que en lo particular me agrada bastante compartir la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi formación. ¿Por qué? Porque creo que, como lo vamos a ver ahorita en la presentación, es un problema no solamente de los hospitales aquí regionales, sino que es un problema a nivel mundial. Y yo creo que es de los temas que no se les ha dado un adecuado repunte para lograr evitar este tipo de problemas. Pues bueno, vamos iniciando. Primero vamos a definir qué va a ser una hernia postincisional. Va a ser una pérdida de la continuidad de la pared abdominal después de nosotros haber realizado un procedimiento quirúrgico. Vamos a definirla también como el aumento del volumen en la región de la herida quirúrgica, y esto va a ser secundaria cuando vamos a solicitarle al paciente que tenga o que haga una maniobra de aumento de la presión intraabdominal, como ya todos la conocemos, la maniobra de Valsalva. El aumento de la presión abdominal va a provocar que si existe algún defecto, ya sea en la herida postquirúrgica, pueda tener un poquito más de evidencia. La mayoría de las hernias postincisionales van a ser de diagnóstico clínico. Quiere decir, si nosotros tenemos un paciente en la consulta, no es necesario realizar cualquier otro tipo de estudios diagnósticos. Con la pura clínica va a bastar. Sin embargo, en algunos pacientes no va a ser tan evidente
sobre todo ahorita lo vamos a ver, qué tipo de pacientes, y en ese tipo de pacientes va a ser necesario apoyarnos de estudios diagnósticos, y en este caso el gold standard para hacer el diagnóstico de nuestra hernia postincisional va a ser una tomografía abdominal simple en reposo, y pudiéramos agregarle una maniobra de Valsalva durante la realización del estudio. La vamos a definir si nosotros estamos sospechando en una hernia postincisional, sobre todo cuando se entra por la laparotomía exploradora, que ya saben que es por línea media. Vamos a definirla con un defecto mayor de 25 milímetros, teniendo como referencia los músculos rectos abdominales. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de pacientes que tuvieron algún procedimiento quirúrgico, una laparotomía exploradora. Los tres de ellos, los tres casos que se presentan, son heridas que tuvieron una laparotomía exploradora por línea media. Entonces, por ahí protruye el contenido y por ahí vamos a encontrar nuestro defecto. En la imagen de la izquierda tenemos una tomografía que, como ya dijimos, va a ser el gold standard, en la cual estamos observando la pared abdominal. No sé si alcanzo a apuntar. Aquí ya encontré el puntero. Vamos a tener la pared abdominal y vamos a tener un defecto, ¿sí? Un defecto, o sea, una pérdida de la continuidad de la pared abdominal. Vamos a tener nuestro saco herniario y vamos a tener nuestro contenido herniario, que van a ser, como ya lo sabemos, los tres componentes de una hernia. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Como ya les dije, no es un problema propio de aquí, de nuestro país. Es un problema que lo podemos estar encontrando prácticamente en cualquier parte del mundo, y se va a considerar la complicación más frecuente asociada a una laparotomía. Cuando nos refiramos a laparotomía, vamos a hacer mención a cualquier tipo de incisión, a cualquier tipo de ingreso a la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? En México es la séptima causa de cirugía programada y la cuarta cirugía de urgencia. Las complicaciones que puede tener este tipo de hernia, ya saben, van a ser estrangulación, vamos a tener una pérdida de la irrigación intestinal. Entonces, a partir de ahí pudiéramos tener cualquier tipo de complicaciones. Los factores de riesgo. Factores de riesgo vamos a tener controlables y no controlables. Los factores controlables más comunes, más predominantes en pacientes que van a tener este tipo de alteraciones, van a ser la obesidad. Por sobre todas, va a ser el principal factor de riesgo para tener una hernia postincisional. También va a influir demasiado cuál va a ser el tipo de incisión. Sabemos que los tipos de incisiones longitudinales van a tener un mayor riesgo en contra de las incisiones transversales. Cuando nosotros realizamos una incisión mayor a 18 centímetros y que no hagamos un adecuado cierre de la herida. Por ejemplo, que no utilicemos el tipo de sutura adecuada, el material protésico bien colocado, ¿sí? Y los factores no controlables van a ser infección del sitio quirúrgico, la edad del paciente, que vaya a tener complicaciones quirúrgicas, las patologías ya sean pulmonares, enfermedades de la colágena, diabetes. Estas patologías, acuérdense que son las más asociadas a que vamos a tener una disminución o una cicatrización deficiente, lo cual nos va a predisponer a tener más riesgo de presentar este tipo de patología. Pues bueno, una vez ya definiendo lo que va a ser una hernia postincisional, teniendo en cuenta cuáles son los factores de riesgo, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que va a ser el tema, que va a ser cómo vamos a poder prevenir este tipo de complicaciones. Ojo, es un tema que, como les había comentado, me gusta demasiado. Sin embargo, va a predisponer a que tengamos
una discusión, que tengamos puntos de vista diferentes, pero creo que esto, lo que voy a mencionar a continuación, es lo que nos va a hacer entenderle o agarrarle el sabor ahora sí que a la presentación. Pues bueno, primero debemos de clasificar a nuestros pacientes dependiendo de qué tipos de factores de riesgo tiene para presentar una hernia postincisional. En el pasado se desarrollaron bastantes escalas para este tipo de padecimiento. Sin embargo, la que se ha adecuado un poquito más a nuestros tiempos, la que ha tenido una mayor aceptación, ha sido la escala de Hernia Project. Esta escala va a constar de 4 factores y los 4 factores van a tener el beneficio que van a ser 4 valores prequirúrgicos. Entonces, nosotros podemos clasificar a nuestro paciente o podemos darnos una idea del riesgo que va a tener nuestro paciente después de la cirugía realizando este tipo de estadificación. Si nosotros tenemos un puntaje mayor a 6 en esta escala, vamos a tener un porcentaje de 55% de probabilidades de desarrollar una hernia incisional. Los 4 factores que van a estar integrados en esta escala van a ser paciente sometido a una laparotomía, le vamos a dar 4 puntos. Un paciente que haya tenido una laparoscopía mano asistida, le vamos a dar 3 puntos. Paciente con patología pulmonar predominantemente EPOC, le vamos a dar 1 punto. Y como ya les había comentado, uno de los factores que la mayoría de las veces los vamos a encontrar, un IMC mayor a 25, le vamos a dar 1 punto. A la derecha tenemos ya un poquito desglosado cómo vamos a poder clasificar a los pacientes. Si tenemos, ya dijimos, un paciente con un puntaje superior a 6, lo vamos a clasificar en un estadio 3 y vamos a tener un riesgo del 55% de que ese paciente nos pueda presentar una complicación postquirúrgica, una hernia postquirúrgica. Entonces, aquí quiero dejar muy en claro que este tipo de presentación, este tipo de tema, este tipo de escalas, va a ser sobre todo en pacientes que van a estar clasificados para que vayan a tener un riesgo de presentar una hernia incisional. Pacientes que no cumplan los criterios, o sea, un paciente que no cumpla un puntaje a 6 mayor a esta escala, no es necesario realizar los procedimientos o realizar las alternativas que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Ojo, repito, este es una escala o es un tema, unas alternativas solamente para pacientes que nosotros ya clasificamos como pacientes de riesgo para presentar la hernia. Pues bueno, para nosotros decir cuáles van a ser nuestras alternativas que tenemos para evitar o tratar de prevenir una hernia postquirúrgica, hay que hablar de los tipos de cierre de aponeurosis que podemos utilizar. Van a ver aquí algunos que pues realmente no estamos tan acostumbrados a utilizar. Sin embargo, en el tiempo se propusieron para que fueran profilácticos para tener un paciente, para realizarlos en pacientes con riesgo de presentar hernia postincisional. Ellos son la separación de componentes, la técnica de Ramírez, sus 2 tipos, incisiones relajantes en las vainas de los rectos, surjete doble anclado. Como ya sabemos todos los residentes que entramos a cirugía general, el famoso artículo de small bites y large bites, la colocación de malla onlay y un procedimiento que va a ser el cierre RTL, que ahorita les voy a hablar, es un poquito, bueno, más bien es el más nuevo que se ha presentado de estos y es una alternativa a los que vamos a ver ahorita. Pues bueno, como ya dijimos, el primero va a ser la separación de componentes, los vamos a ir explicando un poquito, en la cual vamos a tener 2 niveles. El nivel 1 vamos a tener una disección y vamos a realizar una incisión relajante en los músculos transversos. En el nivel 2 vamos a realizar un nivel 1 más una incisión en la vaina posterior de los rectos, pero
cuando se realizaron este tipo de procedimientos como profilaxis, los investigadores vieron que había un aumento del tiempo quirúrgico, había un aumento de sangrado, había un aumento de seroma, lo cual iba a predisponer al paciente a que tuviera mayores riesgos de infecciones, por lo tanto, mayor riesgo de dehiscencia. Entonces, esta técnica de separación de componentes quedó en desuso como profilaxis. La siguiente que tenemos va a ser la incisión relajante en las vainas de los rectos. Pues bueno, lo consiste en hacer nuestro surgete, ¿sí? Vamos a dar un surgete, en este caso lo recomendaban con large vice, para posterior iniciar incisiones paralelas a la sutura de la vaina de los rectos, y esta incisión o este tipo de procedimiento provocaba sangrados, provocaba hematomas, provocaba isquemia de la aponeurosis, entonces también se fue desechando. Otro de los procedimientos que incluso todavía en nuestros tiempos lo podemos ver es el surgete doble anclado, el cual consiste en realizar un surgete con large vice utilizando y cruzando cada sutura. Después de dar 2 puntos, 2 lazadas, vamos a cruzar nuestra sutura. Esto principalmente se ha demostrado que va a predisponer a que tengamos isquemia de nuestra aponeurosis, por lo tanto, una cicatrización deficiente. Entonces, este tipo de procedimientos también va a tener complicaciones y no ha sido de los más aceptados como prevención de la hernia posincisional. Llegamos al que va a ser, ahora sí que el más aceptado para todos los cirujanos, ¿sí? Es el estudio Stitch, que se publicó en el 2015, el cual comparaba puntos que íbamos a dar en nuestra aponeurosis con una diferencia de 5 milímetros de acuerdo al borde y 5 milímetros entre cada punto. Y esta sutura, este surgete, lo compararon contra otro surgete que iban a tener una separación de 10 milímetros conforme al borde de la aponeurosis y entre cada punto. Obviamente ya sabemos todos el resultado. Vimos que tuvimos mejores resultados cuando teníamos una separación de no más de 5 milímetros. Este tipo de cierre es el más aceptado. Claro que sí es el más aceptado. Sin embargo, este cierre es el más aceptado en pacientes que no tenemos riesgo de presentar hernia postquirúrgica, ¿sí? En pacientes sanos, en pacientes que no van a tener los factores de riesgo que ya comentamos. Entonces, sí, este cierre tiene muchísimas ventajas, disminuye la tensión, por lo tanto disminuye el área isquémica de la aponeurosis, por lo tanto favorece la cicatrización y como resultado vamos a tener una disminución de la predisposición a una hernia postincisional. Sin embargo, el tema se trata de pacientes que tienen riesgo de presentar hernia postincisional. Y pues bueno, vamos a entrar ahora sí en lo que va a tener más controversia, la colocación de malla onlay. Este método va a ser el que ha estado más descrito y va a tener una mayor aprobación como profilaxis de hernia postincisional. Ojo aquí, ya sabemos que una colocación de una malla onlay, cuando estamos haciendo una reparación de una hernia, va a tener el mayor índice de recidivas, ¿sí? Sin embargo, otra vez hago mención, estos son pacientes que van a tener riesgo, o sea, no tienen hernia, no han tenido hernia. Entonces, son pacientes que van a tener predisposición a tenerla y esto nos va a servir como un método profiláctico, ¿sí? Ya sabemos que la mejor forma de colocar nuestra malla o la técnica que se ha visto que tiene menos índice de recidivas es la sublay. Sin embargo, cuando se compara con este tipo en pacientes que aún no tienen hernia, se ha visto que tiene algunas complicaciones como van a ser igual sangrado, mayor riesgo de seromas y van a tener más riesgo de dehiscencia de la herida. Como tenemos una colocación de la malla onlay, acuérdense, la malla no deja de ser un cuerpo extraño, por lo cual
la principal complicación de este tipo de procedimientos va a ser la formación de seroma. Entonces, sí, tenemos la formación de los seromas, pero tenemos un reforzamiento o tenemos un menor índice de hernias postincisionales al momento de practicar este tipo de procedimientos. La forma en que se va a colocar la malla onlay va a ser, primero tenemos que cerrar nuestra aponeurosis con un surgete, ¿sí? Vamos a colocar nuestra malla onlay, la vamos a fijar a 3 centímetros del lado izquierdo de nuestro borde aponeurótico y a 3 centímetros de nuestro lado derecho de nuestro borde aponeurótico. Esto nos va a disminuir hasta un 15% de los pacientes que tienen alto riesgo de presentar este tipo de complicaciones. Y pues como les decía, ahora viene el cierre RTL, que va a ser un reforzamiento a nuestra línea de tensión. Es necesario hablar un poquito de este tipo, de dónde surge. Hace aproximadamente no más de 5 años se realiza aquí en México un estudio en el cual se compara este tipo de cierre de reforzamiento con el cierre de surgete continuo simple. La finalidad de este estudio era demostrar que este tipo de cierre era mayor, que tenía una menor índice de recidivas en hernias postincisionales que un surgete continuo tradicional, convencional. Este estudio nos habla de que sí tuvo mejores resultados este tipo de cierre, el cierre reforzado, y actualmente se está realizando de igual forma un estudio aquí en nuestro país que está a cargo del doctor Edgar Lozada, que hemos tenido ahí el gusto de colaborar un poco con él, en el cual estamos viendo las comparaciones o estamos comparando estos dos últimos tipos de cierre, el cierre de colocación de malla onlay y el cierre con nuestra línea de tensión reforzada. La finalidad de este estudio va a ser describir que tenemos el mismo índice de recidiva con este tipo de cierre que con la malla onlay. ¿Y por qué nos interesa demostrar esto? Como ya lo sabemos, como ya lo dije en la diapositiva pasada, la malla no deja de ser un material protésico, no deja de ser un cuerpo extraño, por lo cual nos va a presentar todas las complicaciones que tenemos de un cuerpo extraño. Llámese seroma, hematoma, incluso fístulas pudiéramos presentarlo. Entonces, esta sería una adecuada alternativa a ese tipo de cierre que es la malla onlay, que es la que ha tenido mayor aceptación. Entonces, este tipo de cierre lo vamos a realizar con 2 postes a los lados de 2 postes paralelos a nuestra línea de incisión en la aponeurosis, para después, con un surgete, anclar los 2 postes y unirlos. Esto nos va a dar un reforzamiento de nuestra línea de tensión y va a disminuir la tensión en esa parte, por lo cual va a predisponer a menor índice herniario. Va a tener una menor tasa de dehiscencia contra los small bites, que es el artículo que ya les comentaba, y esta es una probable alternativa a la técnica de malla onlay, como ya les dije, que es la que más aceptación ha tenido, mundialmente, para prevenir la hernia postincisional. La conclusión de esta presentación, tengo que hacer mención otra vez, este tipo de procedimientos va a ser solamente y va a estar indicado solamente en pacientes que tengan riesgo de presentar hernia postincisional. Pacientes que no cumplan con criterios para tener una hernia postincisional, lo mejor hoy por hoy, y no se ha demostrado nada mejor, es realizar nuestro surgete con small bites. ¿Cuál es la mejor técnica? Actualmente, la que ha tenido más reportes y que ha tenido unos mejores resultados es la técnica de colocación de la malla onlay.
Pero como ya les dije, poco a poco han ido surgiendo algunas otras alternativas y en lo personal, esta alternativa que es la técnica RTL me parece muy interesante más que nada por lo que no se utiliza un cuerpo extraño y pues realmente para realizarlo necesitamos 2 suturas, monofilamento, entonces sí pudiera tener mejores resultados, menos complicaciones. Entonces, en lo personal, el tipo de cierre, de cierre reforzado, creo que es una buena alternativa para pacientes que presenten riesgo de presentar este tipo de patologías. ¿Es seguro el uso de malla en pacientes con sepsis abdominal? Esto también creo que es una gran pregunta. Yo creo que muchos nos estamos haciendo esta pregunta cuando decimos, oye, pues es que voy a meter un paciente, una laparotomía exploradora, pero es un paciente que llegó perforado, es un paciente que llegó con sepsis abdominal en general. Pues ese tipo de pacientes, nuestra lógica como cirujanos nos dice, no le vas a poner un cuerpo extraño, un material protésico. ¿Por qué? Porque estás condenando al paciente a que se colonice ese cuerpo extraño, ese material protésico, y vamos a tener, ahora sí que lo de menos va a ser la hernia que vamos a presentar, ¿no? Vamos a tener una sepsis abdominal que va a ser de muy difícil tratamiento. Entonces, sí es seguro el uso de malla en pacientes, pero que no presenten sepsis abdominal. Eso también yo creo que es un poquito de criterio quirúrgico que nosotros o que tenemos que ir agarrando conforme va pasando el tiempo. Y pues bueno, sabiendo que a los pacientes que vayan a tener este tipo de contaminación o este tipo de complicación abdominal, sí tratar de colocar el menos material protésico en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y bueno, sería todo lo que tenemos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Doctor, muchísimas gracias por la presentación, muy puntual, muy bien desmenuzada. Le vamos a dar pie a las mentoras como lo es Elena López Gavito y la doctora Irma Sánchez Montes para que complementen la charla e invito al público a que participe mediante preguntas, saludos, comentarios. Es muy importante su participación. Adelante, doctora Irma, ya vi que compartió su pantalla. Ok. ¿Me escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, yo soy la doctora Irma Sánchez, este es mi currículum, soy egresada del Centro Médico y tengo la maestría de administración y tengo más de 25 años viendo todo lo acerca de las hernias de la pared abdominal. Entonces, es interesante todo este tema. Me pareció que tocó los puntos más importantes el doctor Hernández. Y me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. Las hernias de la pared abdominal, las hernias incisionales, es un tema muy interesante y también muy amplio, lo que va a hacer que tengan muchísimas alternativas que quiera uno prever la hernia incisional. Y ha habido múltiples procedimientos quirúrgicos para poder evitar esto, ya que al paciente lo condenamos a que tenga una vida muy difícil. ¿Me permitirían entrar a la pantalla? Ok. Bueno. Ya puedes hacer uso de la pantalla. Ok. Es importante que nosotros veamos que la hernia incisional hay que diferenciar de las hernias ventrales. Las hernias ventrales... ¿Ya compartiste pantalla? Porque todavía no la vemos. Ya intento, pero no me dice que no mira, puedo. donde está la flechita, pon compartir pantalla. Okay. Ahí, en donde está la flechita verde. Ok. Ok, ahí está. Ya estoy. No la vemos. A ver.
Yo te aviso cuando la veamos. Bien. ¿Qué te parece a ti ahí? A ver, véanme, ¿sí ya me veo? No, ya dejé de compartir. No sé si sea el permiso o qué. Déjame ver. Ajá. Bueno, voy a seguir. Entonces, las hernias ventrales son las hernias umbilicales, la de Spiegel, la de Petit. Esas son las hernias ventrales. Y las hernias incisionales son las que vamos a provocar los cirujanos al hacer una cirugía. Esta puede ser una sobre la línea media o puede ser las transversales, como tú ya habías mencionado, que aún todavía no se han visto que sean las mejores las transversales, porque aún con ellas se tiene el 11% de hernias incisionales. Entonces, eso una de las primeras situaciones. Otra es lo mejor para no tener hernias incisionales es prever. ¿Y cómo lo vamos a hacer la prevención? Bueno, hay 3 factores fundamentales que nosotros debemos de ver. Uno es los factores del paciente, que eso no lo vamos a poder modificar cuando se haga una cirugía de urgencia. Otra es el cirujano y otra es la técnica quirúrgica. Entonces, esas sí las podemos modificar. Y sobre todo los residentes que están, que es para las pláticas, es para los residentes, es que ellos cambien de actitud. Y también los médicos adscritos, que los supervisen para que puedan hacer un adecuado cierre. ¿Cuál sea la mejor técnica de grandes o pequeños puntos? Eso todavía está en suspenso porque vamos a esperar que el tiempo nos permita hacerlo. Israel desde hace más de 40 años se está viendo los puntos de 10 milímetros, tanto de ancho como de la aponeurosis. Y en Holanda, donde hicieron el trabajo prospectivo sobre pequeños puntos de 5 milímetros, tanto del borde como de lo ancho, aún todavía no se ha visto que se den buenos resultados en la cirugía de urgencias. Así que todavía tenemos mucho campo por abrir. En cuanto decías que tiene poco tiempo el uso de la técnica de reforzamiento de la línea de sutura, desde 2010 han sacado diferentes autores los estudios prospectivos. Primero se hicieron en cadáver y posteriormente se hicieron en humanos. Entonces, el artículo inicial de Tolosada fue que se hacían para evitar la evisceración. Así que ese es. Y evitando la evisceración, probablemente se va a evitar la hernia incisional. Sin embargo, vamos a ver que también el uso profiláctico de la malla, de acuerdo a diferentes estudios de metaanálisis, va a hacer que el 11 o 10% van a tener recidiva. Por lo tanto, no hay mucha diferencia con las hernias incisionales que ya se ha publicado ampliamente. Entonces, y las indicaciones para el uso de la malla va a ser en pacientes que tengan cirugía de la aorta abdominal o de estomas permanentes, donde ya está prácticamente aceptado en forma general. Así que yo creo que es muy interesante todo este capítulo para que nosotros nos pongamos a hacer la cirugía
y tengamos el mejor resultado, porque uno de los factores que nos van a dar la hernia incisional es el aumento de la presión intraabdominal, como ya lo habías mencionado. Pero esa es una cosa muy importante, porque de eso va a depender que haya ruptura de la sutura o ruptura de la aponeurosis o isquemia, dependiendo qué tanto nosotros estamos utilizando la longitud de la sutura, ¿sí? Que tendría que ser de 4:1 o de 5:1 para que no tengamos tampoco isquemia ni hernias incisionales. Doctora Irma, ¿puede prender su cámara, por favor? A ver, ahí va, a ver si ahora sí. Ah, ya estamos. Finalmente. Muchas gracias. Adelante, doctora Elena, ¿iba a comentar algo? No, Tiene su micrófono apagado. Elena, tu audífono, tu micrófono. Sí, quiero felicitar precisamente a Bruno porque hizo una buena revisión y pues los comentarios de Irma, que como mencionamos es una experta y que ha trabajado los últimos 25 años en este tema. Y creo yo que aquí lo importante son los conceptos que quedaron muy claros, cuándo sí, cuándo no, pero sobre todo conocer muy bien el manejo de los tejidos, del material de sutura, del material protésico, todo esto que atinadamente Bruno nos hizo favor de presentarnos, creo que vale la pena y como residentes siempre se debe dominar la anatomía de la zona que vamos a incidir, pero sobre todo la preparación del paciente. De esto sí me gustaría, porque es mucho de lo que ha cambiado el manejo de las hernias, es cómo vamos a preparar al paciente y si existe dentro de del manejo contemplado, Bruno, cómo se prepara el paciente para cuando tenemos una hernia compleja, por ejemplo. Tu micrófono, sí. Listo. Bueno, las indicaciones para hacer este tipo de procedimientos, como ya dijimos, primero tenemos que clasificar a nuestro paciente y ver la cirugía, como ya nos hizo el favor la doctora de comentar. Sí hay algunas cirugías en las que ya está especificado que en este tipo está más que aprobado el uso de materiales protésicos. Sin embargo, este tipo de procedimientos o este tipo de materiales, creo que todavía no estamos muy acostumbrados, por lo menos en los hospitales o en los servicios que me ha tocado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servicios en los hospitales públicos, pues cuando se realiza una laparotomía, va a ser una laparotomía de urgencia. En este tipo de pacientes, si nosotros vemos que tiene algún tipo de infección, algún tipo de contaminación abdominal, pues como ya lo había comentado, van a tener riesgo de presentar mayor tipo de complicaciones para la colocación de los materiales protésicos. Entonces, pues los pacientes también van a tener, sobre todo en las cirugías que van a ser programadas, pudiéramos indagar un poquito más en el estado nutricio de ellos, que también va a ser un factor muy importante que nos va a ayudar con la adecuada cicatrización de la aponeurosis. Entonces, sí se tiene que realizar una exploración muy amplia referente al paciente, referente a sus antecedentes, para poder llegar y poder clasificar a ese paciente y poder ofrecerle algo, poder ofrecerle una cirugía que va a tener el menor índice de riesgos. Entonces, sí es necesario, ahora sí que indagar sobre todo sus antecedentes y hacer una adecuada exploración física. Ya dijimos también la obesidad. Pacientes obesos son los pacientes que más problemas vamos a tener para este tipo de problemas. Entonces, si nosotros vamos a realizar algún procedimiento
llámese programado para este tipo de pacientes, si pudiéramos implementar alguna otra técnica que fuera complementaria al cierre con un surgete continuo, ¿no? Entonces, pues prácticamente de eso es lo que tratamos ahorita de hacer énfasis solo a los pacientes que van a tener alguna complicación o que van a tener algún predisponente para tener ese tipo de complicaciones. Sí, Martín Peña pregunta que si en tu hospital, Bruno, ponen malla en laparotomías de urgencias. Creo que ya habías comentado que no, ¿verdad? No, todavía no se logra realizar este tipo de procedimientos. Como lo decía, la mayoría de los pacientes que vemos en el hospital de urgencia, pues yo creo que más de un 50% llegan con un abdomen que se pudiera tornar séptico, que se pudiera clasificar como séptico. Entonces, en ese tipo de pacientes no se puede realizar la colocación de material protésico. Muy Además bien. que, perdón, Sí. esto sí, también relacionado a la pregunta, yo creo que por eso la alternativa o se quiere empujar o darle un poquito más de auge al cierre reforzado, es porque pues sabemos que el material protésico, la malla, tiene un costo y no son costos muy accesibles para los hospitales públicos. Entonces, si tuviéramos una alternativa, como fuera solamente tener 2 a 3 suturas, teniendo nuestra relación obviamente de nuestro monofilamento, pues disminuiríamos los costos considerablemente y también tuviéramos más a la mano suturas que tener una malla en un procedimiento de urgencia. Claro. Sí, yo creo que lo de disponer de los recursos es algo que es importante, pero sobre todo cuando se va a planear. Yo creo que esta nueva etapa de la cirugía, donde nosotros tenemos la oportunidad de preparar al paciente y a la familia, de hacerlos partícipes de su manejo posoperatorio y de todas las situaciones nutricionales, pero sobre todo, siempre y en todo momento, platicar de los riesgos y los beneficios. En este momento sí se me ocurre a mí que es importante hablar en relación a la reparación de cuál es el riesgo de recidiva de un procedimiento, por ejemplo, y sobre todo qué cuidados van a tener que hacer, qué parte le toca hacer al paciente. Esa parte que el paciente se lleva de tarea, de tomar el medicamento, de comer adecuadamente. Pero, por ejemplo, si tú supieras que el paciente fuma, ¿qué harías? No, pues de hecho ya hay protocolos o ya está bien estadificado, bien dicho, que para realizar un procedimiento, sobre todo programado, tenemos que decirle al paciente que debe de dejar de fumar previo al procedimiento. Si tenemos un paciente que no nos hace caso, continúa fumando, pues lo más lógico vamos a tener un déficit de la formación de la colágena, por lo tanto vamos a tener un mayor riesgo de presentar este tipo de complicaciones. Entonces sí, sobre todo ese tipo de pacientes, como ya sabemos, el fumar es de los principales factores de riesgo para tener deficiencia de la colágena, entonces sí es muy necesario hacer mucho énfasis en este tipo de pacientes. También, si vamos a hacer una cirugía programada en un paciente obeso, pues lo que tratamos de hacer desde antes de la cirugía, tratar de hablar con el paciente, oye, ¿sabes qué? Necesitas cambiar tus hábitos higiénico-dietéticos para tratar de disminuir el peso y con eso disminuiríamos también el riesgo de una complicación. Los pacientes también es necesario prestar mucha atención en los pacientes que tienen problemas pulmonares previos, como pudiera ser el EPOC. El EPOC nos va a provocar un aumento también de la presión intraabdominal. Eso en los factores que van a ser prequirúrgicos. Sin embargo, también sabemos que en la cirugía o durante el acto quirúrgico, en el tiempo quirúrgico, podemos tener complicaciones pulmonares como son las atelectasias, y esto también nos pudiera presentar que el paciente presente
tos, presiente dificultad respiratoria, y todo eso nos va a provocar un aumento en la presión intraabdominal y va a tener repercusiones directamente sobre la línea de tensión, la cual se puede romper la fuerza o la homeostasis necesaria y se puede provocar un defecto, vamos. Sí, la doctora, nuestra compañera quiere hacer algunos comentarios. Adelante, Irma. Yo creo que es tan interesante y realmente nos llevaría horas y horas estar frente a ustedes. Desde luego que es muy cansado. Entonces, vamos a ser muy puntuales. Yo creo que es importante, son 3 factores que van a influir sobre todo en los buenos resultados de una reparación de una hernia. Ahorita lo que estamos viendo es la profilaxis que podríamos hacer para evitar la hernia. Y los 3 factores principales es el paciente. El paciente que puede estar desnutrido, puede estar obeso. En el 40% de los pacientes con hernias incisionales primarias están obesos. En el 60% de las hernias incisionales residuales están obesos. Pueden estar ictéricos, pueden tener quimio o radioterapia por pacientes con neoplasias y el paciente con EPOC. Todos estos factores son mucho más que van a influir en el resultado. Y ese resultado vamos a tener hernias recidivantes y cada vez van a ser más complejas las hernias en poderlas resolver. Así que ese sería el factor del paciente. Como ya bien lo mencionó el doctor Hernández, es necesario que el paciente deje de fumar por lo menos un mes y se tenga que hacer énfasis tanto al paciente como a los familiares para que se obtengan buenos resultados. El bajar de peso es un poco más complicado. El paciente, aunque le digamos baje de peso, va a ser un poco difícil. Por ejemplo, los pacientes bariátricos en mi hospital, allá les someten primero a cirugía bariátrica y posteriormente se hace cirugía de la hernia y se obtienen mejores resultados. No todos los pacientes, indiscutiblemente, pero muchos que son candidatos para cirugía bariátrica pueden obtener buenos resultados si se hace primero cirugía bariátrica. Desde luego, las hernias incisionales sí se van a complicar, se van a encarcelar, porque van a ser grandes sacos y a lo mejor con pequeños defectos, o van a tener estrangulación. La estrangulación, afortunadamente, las hernias incisionales es muy bajo el porcentaje, es del 2%. Sin embargo, cuando se presenta, la mortalidad es muy elevada. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que la profilaxis sería poder cerrar perfectamente bien a nuestros pacientes, tener cuál es la longitud que nosotros necesitamos específicamente para cada incisión, que sería de 4:1 o de 5:1, y eso nos va a permitir no tener tantas hernias incisionales como lo han demostrado en la literatura. Pero bueno, a veces nosotros decimos, ciérrale, y casi dicen, métele el pie para poder que cierre bien. Eso hace que haya necrosis de la aponeurosis y condiciona a la hernia incisional. Entonces, siempre tenemos que ser muy cuidadosos y usar un monofilamento. Se han hecho estudios diferentes de usar un monofilamento a usar suturas absorbibles de más de 6 semanas. Sin embargo, el porcentaje de las hernias incisionales es mucho más elevado en el uso de material absorbible. Entonces, bueno, son múltiples factores y pues yo creo que una de estas grandes oportunidades que tenemos nosotros es que, como va dirigido a los residentes, pues hay que saber hacer los nudos para que no se deshagan los nudos. Hay que estar con un adscrito para que les enseñen cómo debe ser un cierre adecuado de la pared abdominal en la primera cirugía. Si nosotros hacemos una primera cirugía bien, probablemente no tengamos problemas. Pero si es una cirugía de urgencia, puede estar condicionado a que el paciente va a tener un aumento de la presión intraabdominal y eso va a condicionar a que haya
una hernia en el postoperatorio o una evisceración. La evisceración es entre 0.5 a 3% de todas las cirugías, de todas las laparotomías. Así que a lo mejor con el cierre de reforzamiento podría tener menor. Pero pues eso lo vamos a ver con el tiempo. No podemos ser muy categóricos en decir el de pequeños puntos es el mejor o el de grandes puntos es mejor. Yo creo que tendremos que documentar todo esto con protocolos por escrito y cada uno nosotros podremos hacer nuestras aportaciones con metodología de la investigación, que eso es muy importante y que en nuestro país desafortunadamente no se hace, ¿sí? O se hace muy poco, ¿sí? Entonces yo invito a todos los residentes que hagan sus protocolos y van a obtener muy buenos resultados porque van a poderlos presentar en congresos nacionales e internacionales y van a ser un gran ejemplo para todos, ya que nosotros desafortunadamente no se hace en todo México, ¿sí? Y tampoco se sabe exactamente cuántas hernias incisionales hay en México. Sí, en los países desarrollados no se sabe, menos en México. Menos en México porque no hay un registro, no como en Suecia, ¿sí? O en Dinamarca, que hay un registro y donde se ha visto que las hernias como habían recidivado un 14%. En el momento que hay vigilancia, entonces disminuye considerablemente ese porcentaje de recidivas y de uso de nuestros bases de datos. Entonces, sí es interesante todos estos temas y yo te felicito, doctor Hernández, porque lo hiciste muy bien. Presentaste lo más valioso y más sobresaliente, que hay muchísimo por presentar, pero bueno, creo que es lo más relevante y creo que hay que seguir trabajando en ello, no hay que dejarlo en el olvido, porque bueno, a lo mejor uno está entusiasta con un tema y ya después se le olvida a uno y entonces sigue uno con el otro tema. Y entonces eso hace que no haya continuidad y que perdamos toda nuestra experiencia que vayamos teniendo. Creo que hoy, en particular, siendo honestos, fue una gran participación, hubieron muchos conectados, pero la doctora Irma Sánchez y el doctor Bruno Hernández comentaron algo importante, los seguimientos. Porque no solo es la cultura del reporte, que no, normalmente cuando no nos va bien no lo platicamos nuestros aciertos, pero algo que es realmente importante es el seguimiento. Y pues muchas veces no lo vemos. Si es institucional, sí, porque regresa a la institución la mayoría de las veces. Pero si es paciente privado, pues ya se fue con otro y ya no sabemos cómo le fue al paciente. Entonces, creo yo que tendremos que hacer un esfuerzo, las agrupaciones, para poder dar el seguimiento y tener cifras más exactas. Pero con todo lo que se mencionó el día de hoy, la preparación pulmonar del paciente, nutricional del paciente, psicológica del paciente, todo esto que se presentó, tener el material idóneo, entrar descansado, todo lo que se mencionó el día de hoy va a ser importante. ¿Por qué? Porque una vez que se opera un paciente por segunda ocasión, pues es muy difícil entrar por tercera ocasión, o sea, las adherencias, todo lo que se complica con el contenido de los sacos hernarios. Y hay muchas felicitaciones al trabajo del doctor Hernández, te felicitamos mucho. Y pues creo yo que dentro también están felicitando el doctor Serrano Leiva, está felicitando a la doctora Irma Sánchez y saludando también al doctor Bruno Hernández. Pero creo que como mensaje final, la doctora mencionó algo muy importante, que es la prevención. Y desde si de primera intención hacemos un buen trabajo quirúrgico, pues una manera de evitar que esto
vuelva a presentarse, pues es teniendo una buena técnica, ¿no? Y claro, la parte que el paciente ya mencionó en profundidad el doctor Hernández, que el paciente esté bien nutrido, el paciente no fume, no esté obeso, todas esas, que no esté diabético, todas estas cosas que sabemos que van a influir en la cicatrización de los tejidos, pero no olvidar, ¿verdad?, que siempre debemos estar preparados, ¿verdad? Y creo yo que prepararse significa un día antes volver a repasar si tenemos todos los elementos para hacer la operación. Aquí dice un comentario Héctor Javier Calvo Sáez, dice, nada más hay una pared abdominal y tenemos que cuidarla. Pues sí, también la educación nutricional va a ser importante desde los niños, en la familia, y cuidar todos estos aspectos. Y pues me gustaría que Bruno nos diera un mensaje final para ya dar por concluida esta sesión, además de que todo mundo se expresó adecuadamente de tu trabajo y de tu presentación, y pues hay que seguir en el tema porque ya eres un experto y para que sigas con tu expertise. Adelante, Bruno. No, nada de eso. Yo creo aquí la experiencia, pues conforme van pasando los años se va a ir obteniendo. Quiero agradecerles, la verdad, muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando. La verdad, felicitarlos también por este espacio que se han hecho para realizar este tipo de seminarios, porque como lo mencionamos al inicio, la etapa de pandemia vino a mermarnos un poquito la enseñanza, sobre todo a los residentes, y creo que es una buena forma de la cual podemos sacarle muchísimo provecho. Habemos muchísimos compañeros residentes que tenemos muchas ganas de compartir nuestras experiencias, y sé que pues es eso, experiencias que hemos tenido, cómo nos va a nuestra corta edad, a nuestra corta experiencia, y pues agradecer a ustedes también que se toman el tiempo para complementar esas ideas que nosotros tratamos de compartir, y en casos pues agregar y dar algunos tips de los cuales podemos sacar mucho provecho. La verdad es un espacio que yo creo que nos debe de durar muchos años más. Muchísimas gracias y felicidades también por este tipo de seminarios que se han dado a la tarea de seguir dándole continuidad. Gracias a todos los que se conectaron, y gracias a todos que estuvieron apoyando. Tu micrófono. El mensaje para que se lleven a casa, Irma. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Elena. Creo que es un espacio, es una innovación a todo esto, y que tiene un espacio para los residentes, que son lo más importante en este momento, porque son los cirujanos del futuro, ¿sí? Así que eso quiero darla. Y otra es una publicidad, un mensaje, es que si ustedes consideran conveniente, pueden entrar, los invito a que entren al curso del ABC de las hernias de la Asociación Mexicana de Cirugía General, donde se toman todos estos temas, y que es interesante porque van a poder reforzar algunas áreas y poder tener la bibliografía necesaria para que ustedes puedan ser expertos en el tema. Y te agradezco mucho, sobre todo, haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma Sánchez, por sus comentarios. Doctor Bruno Hernández, gracias también por el cierre. Doctora Elena, vi que iba a comentar algo nomás. Creo que el micrófono... No, pues ya cederte la palabra y desearles un excelente fin de semana. Creo que la próxima semana no tenemos, no sé. Estará por confirmar. Bueno. Yo desconozco, pero confirmamos en lo que es entre semana de la próxima semana. Les deseamos por lo pronto que tengan un gran fin. Disfruten de sus amigos, de sus familiares. Hay que descansar, hay que divertirse. Y pues nada, de verdad, gran presentación.
que nos aventamos esta noche de hoy. Les Ahí mando un abrazo. les van a hacer llegar sus constancias de participación e invitar a los residentes, porque como ya mencionamos a lo largo de la plática y de otras pláticas, es de ustedes y para ustedes, y esa manera de probarnos que podemos dirigirnos al público desde preparar nuestras diapositivas y ponernos guapos para este día y todo, eso vale la pena porque ya que estemos en presencial, pues ya van a tener esa destreza desarrollada. Pues buenas noches y muchas gracias. Adiós. Gracias.